Doctores E-Salud, tu consultorio médico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctores E-Salud. Yo soy Clara Valentín y voy a acompañarles en el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las varices, una enfermedad muy dolorosa que si no es tratada a tiempo puede llegar a ser mortal. Y para eso tenemos a una especialista del Hospital Emergencias 3 Grau de E-Salud. Conozcamos de quién se trata. Médico cirujano Dr. Jonathan Alba Paredes. Tiene más de 10 años de experiencia como cirujano general. Médico especialista en cirugía general, abdominal y laparoscópica. Médico subespecialista en cirugía cardiovascular y torácica. Médico asistente del Hospital de Emergencias Grau 3 de E-Salud. Nos acompaña el doctor Jonathan Alba. Él es cirujano cardiovascular del Hospital Emergencias 3 Grau de E-Salud. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Doctor, en principio, ¿qué son las varices? Bueno, para comentarte, Clar, las varices son las dilataciones de más de 3.5 milímetros de las venas de los miembros inferiores. ¿Y cómo estos se manifiestan? Principalmente los pacientes manifiestan en los miembros inferiores dilataciones venosas o arañas vasculares que principalmente les afectan el tema estético, pero a posterioridad de esto puede avanzar y traer complicaciones. Las mujeres o los hombres pueden pensar que esto solamente afecta pues la estética cuando en verdad puede conllevar un problema cardiovascular, ¿cierto? Así es, no es normal que nuestras venas de los miembros inferiores sean dilatadas, más aún si es que las vemos de que están avanzando y ya comienzan a causar sintomatología. Perfecto, doctor, muy bien. Vamos a profundizar más en el tema más adelante, pero ahora nos vamos con un dato de la producción de Doctores E-Salud. Casi un 80% de la población padece algún grado de enfermedad venosa que tiene como una de sus manifestaciones las varices, patología crónica degenerativa que no tiene cura y debe ser tratada a tiempo para evitar complicaciones. Fuente E-Salud. Doctor, su comentario, por favor. Así es. En nuestra actualidad, por el tipo de vida que llevamos, muchas de las personas no lo notamos, pero ya tenemos o podemos estar sufriendo de una enfermedad vascular en este tema de las varices, ¿no? Es decir, el estar mucho tiempo de pie, el estar mucho tiempo sentado, no hacer deporte, el sedentarismo se asocia a esto, ¿no? Y es cierto, las varices no se curan, pero sí se pueden tratar. Es por eso que es importante que el paciente conozca esta patología para ser informado y poder ayudar con su salud. Perfecto, doctor. ¿Hay causas específicas que puedan generar las varices? Más que causas específicas son factores de riesgo que tiene el paciente para desarrollar las varices. Justo tenemos entre los factores de riesgo el factor genético, ¿cierto? ¿De qué trata esto? Así es, la herencia es un factor importante en el tema de las varices. Cuando nosotros tenemos familiares que ya hayan tenido varices, es decir, familiares en primero o segundo grado, papás o abuelos, es muy probable que nosotros también tengamos o suframos de las varices. Ahora, hay un tema que no solamente afecta pues, el espectro cardiovascular, sino distintos órganos también, ¿no? Y es el factor de riesgo que conlleva la obesidad y el sedentarismo. Esto también puede generar varices. Así es, la asociación entre sedentarismo y obesidad es la principal causa de la enfermedad venosa, las varices, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que las varices principalmente, ¿cómo funcionan? Las venas son las encargadas de retornar la sangre desde los miembros inferiores hacia el corazón. Esto con ayuda de los músculos de los miembros inferiores. Cuando nosotros hacemos o estamos en sedentarismo, no hacemos deporte, no hacemos ejercicio, no favorecemos este retorno venoso. Y más aún con el sedentarismo, nuestra vida se vuelve de acumulación de energía y esta acumulación de energía se va a complementar o se va a producir la obesidad, ¿no? Con la cual va a empeorar la dificultad de retorno venoso de las venas y esto provocar las varices. Doctor, en porcentajes, ¿hay alguna preponderancia en manifestación de varices entre hombres y mujeres? En realidad se define como que las mujeres presentan más las varices, pero esto se describe más como que las mujeres lo notan por el tema estético, ¿no? En los varones
las enfermedades a veces son mucho más graves porque como ellos no ven el tema estético, ya acuden a consulta cuando ya están complicados, ¿no? Tienen venas enormes en los miembros inferiores o ya tienen úlceras en los miembros inferiores. Y justamente más adelante vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede si es que una persona no se atiende oportunamente. Pero antes de ello, seguimos con los factores de riesgo, que pueden ser también el embarazo. ¿En qué se relaciona, doctor? El embarazo se relaciona principalmente por la ocupación del abdomen, de este caso del feto, ¿no? Al comenzar a crecer el feto dentro de la mujer, provoca la compresión de las venas grandes dentro del abdomen y es decir, obstaculizan el retorno venoso. Es por eso que en las mujeres embarazadas se les comienza a aumentar de volumen las piernas, la hinchazón de piernas, las dificultades muchas veces en las piernas. Esto se relaciona con las varices y para decir lo que va a entrar a hacer algún efecto en el tema de varices se relaciona más con el número de embarazos que tenga la paciente, ¿no? Más de 2, 3 embarazos ya podemos estar pensando que las venas están llegando a sufrir un daño y provocando las varices. Doctor, y haciendo un paréntesis en lo que se refiere usted al factor de riesgo de embarazo, ¿existe alguna probabilidad de que las varices que afectan a una mujer embarazada puedan generar también afectación directamente en el embarazo? Generalmente no, porque la circulación fetal, es decir, la nutrición que recibe el feto viene por otras partes, ¿no? Entonces no tendríamos que relacionarlo más que todo para la mujer en el tema de que va a complicar sus miembros inferiores, ¿no? Pero esto se puede prevenir en las mujeres, ¿no? Como ya de repente lo vamos a revisar en un momento. Muy bien, doctor. Ahora, en cuestión de edades, generalmente ¿a qué edad o en qué etapa de la vida se presentan más las varices? En realidad puede suscitarse en cualquier edad. He tenido pacientes jóvenes, 20, 25 años con varices, como también he tenido pacientes ya mayores, 75, 80 años con varices, ¿no? Depende de qué, depende de los factores de riesgo, ¿no? Uno, la herencia, como dijimos, si es un paciente joven que viene con enfermedad venosa, muy probablemente tiene familiares con enfermedad venosa, ¿no? El tipo de grado de actividad física que tenga el paciente también es importante, pero la edad no es un factor de riesgo en sí. Pero sí podemos decir que mientras más tiempo pase, podemos tener varices. ¿Por qué? Por el mismo tema de nuestra actividad física o nuestro estilo de vida, ¿no? El sedentarismo, no hacemos deporte, va sumando poco a poco y congestionando las piernas. Muy bien, doctor. Y como último factor de riesgo tenemos al estreñimiento. ¿En qué se relaciona? El estreñimiento es muy importante. Se relaciona con esto por la presión intraabdominal que hacemos o que hace el paciente en este caso al estar estreñido, al ir a hacer sus necesidades. Entonces el paciente tiene que hacer un pujo. Este pujo hace de que las válvulas de las venas de los miembros inferiores sufran algún grado de presión y estas pueden colapsar y hacer que la sangre retorne y afectar la circulación venosa de la pierna. Doctor, ¿hay diversas etapas o tipos de varices? Así es, existe una clasificación internacional que se denomina CEAP. La principal es la de la letra C, que es la evaluación clínica del paciente. Tenemos desde el estadio 0 hasta el estadio 6, ¿está bien? El 0 se relaciona con pacientes que no tienen ninguna manifestación, pero tienen probablemente antecedentes o algunos síntomas vagos de la enfermedad venosa. En el estadio 1 ya el paciente tiene algunas telangiectasias, es decir, las arañas vasculares. En el estadio 2 el paciente ya comienza a manifestar dilataciones venosas en las piernas. En el estadio 3 el paciente ya tiene aumento de volumen en los miembros inferiores, es decir, la hinchazón de piernas. En el estadio 4 ya la persona comienza a notar cambios en la pierna, cambios tróficos lo llamamos nosotros, es decir, comienzan a salirle manchas oscuras o comienza a engrosarse la piel o volverse reseca. En el estadio 5 es un estadio en el cual vuelve del estadio 6. El estadio 6 es la úlcera varicosa activa, es decir, abierta. Y con esta cicatriza retorna al estadio 5. Estas manifestaciones son variadas en los pacientes. No es exclusiva un solo estadio de un paciente. Puede tener una combinación de estas. Justamente estamos viendo ahora en el video wall, doctor, pues los diversos estadios y realmente pues las imágenes son asombrosas porque es un problema que se manifiesta de manera fuerte, ¿cierto? Así es. Y el paciente para que llegue del estadio 1 al estadio 6 ha pasado mucho tiempo, por lo menos 5 o 10 años de evolución. Y en el estadio 6, doctor, vemos que ahí hay una herida, una especie de úlcera. ¿Qué es lo que sucede en sí?
Lo que sucede es que la congestión venosa de las piernas hace que los componentes sanguíneos filtren a través de los capilares y estos irriten la piel de la pierna, causando esto alteraciones en la piel que va oscureciendo la pierna y esta piel de la pierna se vuelve débil y con cualquier mínimo golpe o roce o a veces hay una vena dilatada a ese nivel que se puede romper porque existe el sangrado de estas varices también, provoca la úlcera, ¿no? Y esta úlcera es de difícil cierre y a veces avanza y puede comprometer toda la pierna. En su experiencia, doctor, ¿las varices en qué etapa por lo general están en el paciente cuando llegan a sus manos? En realidad la mayoría viene ya cuando están en estadios 3 o 4, es decir, cuando el paciente ya se le hinchan las piernas o ya tiene oscurecimiento o cambios en la piel. Pero también existen pacientes que vienen con solo síntomas, ¿no? Pero vienen más buscando la parte estética, es decir, las arañitas vasculares. Claro, para todo ello es importante pues la intervención quirúrgica o hay un tratamiento que se puede llevar. Lo principal que se tiene que hacer en este tema es, como mencionamos los factores de riesgo, hay factores modificables y no modificables. En los factores no modificables está la herencia, por ejemplo. No podemos cambiar nuestros genes con respecto a las varices, pero sí podemos cambiar los demás factores. Entonces, el primer tratamiento y lo que yo siempre le digo a mis pacientes es, 1, el peso ideal, es decir, si está subido de peso, rebajar el peso, dieta y ejercicio. Número 2, el sedentarismo tenemos que cambiarlo, es decir, hacer algún tipo de actividad física que va a ayudar también al tema de disminución de peso y los ejercicios de pierna para varices localizados de las piernas que van a ayudar al retorno venoso. Estos 3 simples consejos al paciente ayudan de una forma espectacular y muchas veces no es necesario llegar al tratamiento quirúrgico. Siempre y cuando se encuentre el estadio 1 o 2. 2, 3, hasta el 4 puede ser, así es. Perfecto, doctor. Justamente más adelante vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico propiamente, pero por ahora vamos a mostrar otro dato que nos trae la producción de Doctores eSalud. Hospital Grau realizó por primera vez la técnica mínimamente invasiva para pacientes con varices, llamada ablación térmica de vena safena. Esta nueva técnica permite la recuperación rápida del paciente y menos dolorosa. Fuente eSalud. Doctor. Sí, hace ya unos meses comenzamos a hacer esta técnica en el Hospital Grau. Antes ya se operaba las varices de la forma rutinaria, la convencional con cortes grandes y esto provocaba al paciente muchas veces muchos días de hospitalización, dolor posoperatorio y un difícil reintegro a las actividades normales del paciente. La ablación térmica de la vena safena, en este caso nosotros utilizamos radiofrecuencia, es una técnica no tan nueva, ya se usa desde hace mucho tiempo en el tema médico, pero lo hemos incorporado a nuestros procedimientos que podemos hacer. Es una técnica mini invasiva, es decir, cortes pequeños que se pueden hacer y hasta a veces solo un piquete con un catéter que se hace. Y esto ayuda al paciente mucho, la recuperación es rápida, el paciente se queda hospitalizado solo un día probablemente y luego se reactiva sus actividades de manera muy progresiva pero rápida. Muy bien, doctor. Ahora hablemos pues de los tratamientos. En principio, el tratamiento quirúrgico, doctor. ¿En qué consiste? El tratamiento quirúrgico consiste principalmente en tratar la fuente de la insuficiencia venosa o del reflujo de las venas. En este caso, primero lo que tendríamos que hacer es una ecografía Doppler al paciente, que es el estudio gold estándar para determinar el nivel de enfermedad venosa y con eso determinar el tratamiento. Lo principal en los pacientes es que la vena safena mayor es la que está enferma y esa es la que se tiene que tratar quirúrgicamente. Es decir, en este caso con la radiofrecuencia, entrar a cerrar esa vena. Una vez cerrada esa vena, podemos hacer la exéresis de las venas dilatadas en los miembros inferiores con cortes pequeños y con esto ayudar al paciente. Muy bien. Como segundo tratamiento tenemos la microcirugía, doctor. La microcirugía se refiere a extraer esas venas dilatadas de los miembros inferiores con cortes mínimos, 1 milímetro, máximo 2 milímetros, por ahí pueden salir estas venas dilatadas y no es necesario hacer puntos ni nada. Pero sí tendríamos que primero tratar la fuente, en este caso la vena safena mayor. Cuando hablamos de escleroterapia, hay diversos tipos también, ¿cierto? Así es, la escleroterapia también es un tratamiento para cerrar estas venas enfermas, pero dada la literatura hay varios puntos de vista, ¿no? Hay algunas literaturas que sí mencionan que puede cerrar la vena safena mayor,
pero en los estudios esto deriva de que existe mucha recidiva de la enfermedad, es decir, puede cerrar por un tiempo, pero esta vena se vuelve a abrir. Por eso no es muy frecuente usarlo en el tema de la enfermedad venosa de la vena safena mayor. Pero la escleroterapia sí se puede usar para un tema estético. Es decir, se puede hacer primero el tratamiento que es de salud del paciente, o sea, tratamiento de la vena safena mayor, la enfermedad principalmente, esperar un tiempo a que se recupere de la inflamación de la propia cirugía de la pierna y ahí empezar a hacer escleroterapia como un tema estético. Existe escleroterapia con sustancias esclerosantes normales, existe la crioescleroterapia, en el cual igual se usa sustancias esclerosantes pero con frío, que también ayuda a cerrar estas venas. Y en cuestión del tratamiento por láser, doctor. El tratamiento por láser también está descrito. Una técnica también de ablación de vena safena es mediante láser, ¿no? Se puede hacer mediante radiofrecuencia o mediante la técnica del láser. Cualquiera de los dos es ideal para cualquier paciente, pero también el láser se puede utilizar de forma estética, es decir, existen láser transcutáneos que directamente se pueden disparar en la piel, afectar a la vena y comenzar a cerrar estas venas. Y finalmente, en cuestión de la cirugía cardiovascular, tenemos a la crioesclerosis. La crioesclerosis es la utilidad, principalmente la combinación de una sustancia esclerosante con el frío. Es decir, se inyecta a las venas directamente una sustancia esclerosante fría que ayuda a cerrar estas venas. ¿Cada tratamiento se optará en base pues, al diagnóstico que ustedes realizan? Por supuesto, primero hay que estudiar al paciente, ¿no? Una entrevista con el paciente en la consulta para que nos manifieste toda su sintomatología, solicitarle el examen principal, el gold estándar, que es la ecografía Doppler venosa, idealmente de ambos miembros inferiores, y con esto determinar el tipo de tratamiento que necesita el paciente. Como ya mencioné, desde solo cambiar el estilo de vida, con dieta, ejercicios de piernas, hasta probablemente tratamiento quirúrgico. Doctor, yo sé que para nuestros amigos que nos están viendo, pues ya no va a ser necesario tal vez explicar a fondo esto, ¿no? Pero luego lo vamos a hacer. ¿Qué pasaría en el caso de que una persona pues, que tiene varices no va oportunamente al médico? ¿Hasta dónde puede llegar la enfermedad? Bueno, primero que la enfermedad venosa en las piernas, como vimos en los estadios, puede avanzar a una úlcera. Eso es una de las complicaciones, la úlcera varicosa. Número 2, que esa úlcera, que la vena dilatada pueda reventarse, por decirlo en una palabra, y comenzar a sangrar. Estas venas dilatadas al romperse sangran exageradamente. El paciente se puede asustar y si se encuentra solo en casa o no tiene a alguien que lo apoye, puede desangrarse en casa y tener consecuencias lamentables. Pero una complicación que también se menciona, que es poco frecuente, pero se puede dar si no se hace tratar a tiempo las varices, es el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que sucede que a nivel de las piernas, en las venas, cuando se congestiona, se puede formar un coágulo y este coágulo puede migrar hacia el corazón por el mismo camino que mencionamos del retorno venoso. Este puede dispararse hacia el pulmón y colapsar el pulmón y tener un tromboembolismo pulmonar, que las consecuencias pueden ser fatales. Una de las preguntas, doctor, que nos hacían justamente en preproducción y ahora pues confirmándolo con las imágenes que acabamos de ver, es si una persona que no se ha tratado oportunamente de varices puede llegar a tener estas úlceras tan grandes que sea necesaria la amputación del miembro. Va a depender del tipo de paciente. Si generalmente estas úlceras son úlceras desde pequeñas hasta grandes. Lo bueno es que la irrigación arterial está conservada en estos pacientes. Muy pocos van a amputación, pero si estas úlceras están infectadas y tienen un gran compromiso que esté comprometiendo al paciente, la estabilidad del paciente mismo, muchas veces, esperemos de que no, puede terminar en amputación. Perfecto, doctor. Ahora en breve vamos a ir también con la prevención, que es muy importante justamente, pero antes vamos con preguntas del público. Perfecto. ¿Las varices se pueden romper? Sí, así es, las varices se pueden romper. Estas venas dilatadas en las piernas son de una contextura de la piel muy delgada. Estas venas al roce o al golpe se pueden romper y causar una varicorragia, lo que se denomina un sangrado de estas venas que muchas veces es muy abundante. Muy bien, doctor. A continuación, pues vamos con la segunda pregunta de nuestro público. Sin embargo, recordarles también a nuestros usuarios que pueden enviar sus preguntas y videos al número de WhatsApp que está apareciendo ahora en pantalla. Segunda pregunta. ¿Las varices se deben operar siempre? Las varices no son al 100% quirúrgicas.
El paciente primero tiene que ser estudiado mediante una ecografía Doppler, ver el contexto del paciente y según eso determinar su tratamiento, que sí puede ir desde la cirugía hasta probablemente solo terapia estética. Muy bien, doctor, vamos con la siguiente pregunta y luego regresamos con las medidas de prevención. Última pregunta. ¿Las medias elásticas curan las varices? Las medias elásticas, que son las denominadas medias para varices, no van a curar las varices, pero sí van a ayudar al tratamiento de estas. Perfecto, doctor. Muchas gracias por sus respuestas bastante claras. Pues ahora nos toca las medidas de prevención. Perfecto. Principalmente, como mencioné, número 1, el tema del peso. El peso es importante en el tema de varices. El índice de masa corporal, que es la definición de peso sobre talla al cuadrado, tiene que estar menos de 30. Es decir, un paciente tiene que estar el peso acorde a su talla. Esto es importante. Disminuir de peso ayuda mucho a la sintomatología de varices y ayuda mucho a prevenir otras enfermedades. Número 2, actividad física. Es importante que todas las personas desarrollen actividad física por lo menos 2-3 veces por semana, 1 hora en cada sesión, es importante para esto. Y número 3, para las personas que trabajan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados y tienen poco tiempo para hacer actividad física, es recomendable el uso de medias para varices como prevención de la enfermedad venosa. Perfecto, doctor. A tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Fue el doctor Jonathan Alba Paredes, él es cirujano cardiovascular del Hospital Emergencias 3 Grau de Salud. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Clara. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos con más en Doctores E-Salud. Doctores E-Salud, tu consultorio médico.